Ya somos 40 y ahorita vemos aquí. 48 alumnos, 50, 51, ahí vamos. Ok. Hasta ahorita expusieron, ya expuso Andrea Gómez, ¿verdad? Ya la escuché, y ya expuso Ariadne Giselle. ¿Quién va a continuar hoy exponiendo? ¿Paola? Yo continúo con núcleos basales y lateralización cerebral, y luego ya Paola y Juan Antonio. Ok, muy bien. Entonces, Ariadne, tú continúas ahorita que arranquemos, nada más vamos a preguntar. Ya somos 57 alumnos y conmigo 58. Faltan bastantitos. A ver, vamos a ver cuántos tengo. Faltan bastantes. Ok. Vamos a ver si a los que les pregunte iniciando la clase, que ya voy a iniciar, están. Y le digo a Lucero García. Lucero, ¿estás por ahí, Lucero? Sí, doctora, aquí estoy. Ah, Lucero, ahí estás. Qué bueno, hija. Defíneme. ¿A qué se le llama afasia de Broca? ¿Cómo la definirías? Afasia. Afasia de Broca. Puedes empezar diciéndome, es una alteración que está localizada ¿en dónde? ¿No? Ya te tardaste mucho. Lucero. Lucero. Sí, aquí estoy. En el ¿cómo era? Circunvolución frontal. No, cero. Que en la circunvolución frontal, bueno, está bien, pero ¿cómo se llama el área ahí, anatómicamente hablando? Que la vamos a ver hoy. El área de Broca. Afasia de Broca. ¿Qué parte de la circunvolución frontal? Superior, inferior, derecha, izquierda, ¿qué parte es? La inferior. ¿Inferior qué? Izquierda. Ok, porque se llama afasia. ¿Qué es una afasia? No te tardes, pues si estudiaste ya sabemos que es una afasia. No. Ok, última oportunidad para calificarte mejor. Ya me dijiste dónde está, te la tomo a bien. Área de Broca, localizada en la circunvolución frontal inferior izquierda. Y dime características de esta afasia, alteración, es una alteración motora, pero ¿cómo se caracteriza esta afasia de Broca? ¿Qué va a presentar el paciente? ¿Cómo es el habla, el lenguaje? No Va te tardes, sí. a ser un Dime, Ana. lenguaje lento y mal articulado. Muy bien, lento y mal articulado. Y ¿cuál sería, qué músculos estarían afectados en esta fascia para tener un lenguaje lento y mal articulado? ¿Músculos de dónde? No me digas el nombre de los músculos anatómicos, sino ¿dónde está? ¿Qué músculos tienen su control neural afectados? Los de los labios y la lengua. Ok, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, te la toma bien. Perfecto. Otra pregunta. Vamos a ver a Michelle, Karina Michelle Salinas. ¿Estás, Karina? Sí, doctora. Ándele. Ahora dime, Karina, la afasia de Wernicke, ¿qué es? ¿En dónde está la alteración y cómo son cuáles serían sus características? Afasia de Wernicke, que es la otra. Va a ser un daño que se da en el área de Wernicke y se va a ¿En presentar. dónde es el área, Reina? ¿Dónde está el daño? Es en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. Perfecto, o sea, las dos áreas están al lado izquierdo, ya lo sé, ya que nos quede así de rápido el concepto. Están en la parte izquierda, muy bien. Broca es lóbulo frontal inferior. ¿Y este qué lóbulo es? Wernicke. ¿Qué lóbulo es? ¿Me dijiste? No, dije circunvolución temporal superior del hemisferio Ok, izquierdo. bueno, es en circunvolución temporal, pues está en el lóbulo temporal, superior izquierda. ¿Y las características que definen a esta fascia, cuál sería? Va a ser un lenguaje rápido y fluido, pero no va a tener ninguna coherencia, no va a tener significado. Perfecto, no va a tener ningún significado. ¿Cuál es más grave de las dos afasias? Lo cita el texto. ¿Cuál se recupera más lenta? ¿Cuál es más grave de las dos que citamos? No recuerdo, ¿No doctora. recuerdas? Bueno, es la afasia de Wernicke. Se tarda más en recuperar, es más grave. Muy bien. Una pregunta para iniciar nuestro tema. Y vamos a ir con, aquí tengo seleccionada a Loreta, Loreta Cepeda. Sí. Ándele, Loreta. Ajá. ¿Cuál es la afasia? ¿A qué se le llama afasia de conducción? La fascia de conducción, Sí. pues cuando se daña el fascículo arqueado. ¿Y ese qué hace? Perfecta tu respuesta. Nada más dime, el fascículo arqueado, ¿cuál es su finalidad? Conecta las dos áreas. Las dos áreas, o sea, conecta el área de Wernicke y el área de Broca. Muy bien, perfecto. Bueno, adelante equipo, arrancamos. Adelante, Bueno, vamos a continuar con sí, Ariadne, sí. Ariadne, adelante, sí, Bueno, Ariadne. continuando con los núcleos basales, bueno, tenemos que estos son masas de sustancia gris, por lo que son conglomeraciones de cuerpos celulares que que se encuentran inmersos en la sustancia blanca del encéfalo. Estos núcleos basales son comúnmente llamados ganglios, pero esta es una denominación errónea porque los ganglios son los cuerpos celulares encontrados en el sistema nervioso periférico y no en el central. Dentro de los núcleos basales se encuentra el núcleo amigdalino del lóbulo temporal, que forma parte del sistema límbico, que lo vamos a ver más adelante. El claustro, que es una lámina muy delgadita cerca de la corteza de la ínsula. Y el más predominante o el más pues notorio es el cuerpo estriado, que está conformado a su vez por otros más, que es el núcleo caudado, y lo pueden observar en las imágenes de la esquina inferior derecha, y el cual pasa superior a los núcleos lentiformes, conformados por el putamen lateral y el globo pálido medial. El globo pálido se llama de esta manera porque es más pardo gracias a que tiene fibras nerviosas mielinizadas. Y bueno, estos núcleos lentiformes están separados del tálamo y del caudado por medio de una banda de sustancia blanca que se llama cápsula interna. Y bueno, yo ahí la delimité con unas líneas azules verdes. Y bueno, los núcleos basales en general ayudan a controlar los movimientos voluntarios y también la postura. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno,
Las regiones involucradas en el movimiento, como la circunvolución motora precentral o área motora primaria, van a enviar axones que son excitatorios con el neurotransmisor glutamato hacia el putamen del cuerpo estriado. A partir de aquí, pueden surgir axones inhibitorios con el neurotransmisor GABA hacia otros núcleos basales como el globo pálido o hacia la sustancia negra. Estas estructuras también envían axones, pero excitatorios, de regreso hacia la corteza motora, formando un circuito motor en el que se inducen los movimientos voluntarios, pero se inhiben los involuntarios. De aquí cabe mencionar que, leí que tanto la sustancia negra como el núcleo subtalámico no son propiamente núcleos basales, pero como están demasiado relacionados con los núcleos basales, digamos, ¿verdad? Pues dentro de este grupo. Fisiológicamente, aquí la sustancia negra es muy importante porque envía axones. Ariane, sí, esos que acabas de citar, la sustancia negra y el núcleo subtalámico del diencéfalo, fisiológicamente hablando, como están tan importantes y relacionados, se incluyen como núcleos basales, ¿verdad? Muy bien, adelante. Sí. Bueno, les decía que la sustancia negra es importante porque enviar axones liberadores de dopamina hacia el cuerpo estriado formando un tracto llamado tracto nigroestriatal. Así que cuando se degeneran estas fibras nerviosas va a ocasionar la enfermedad de Parkinson, que la vamos a ver también más adelante. Más adelante. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí nada más para que observen el corte del mesencéfalo en donde se encuentra la sustancia negra con sus inclusiones de melanina, que es por lo que recibe este nombre pues de sustancia negra. Y arriba a la derecha está una representación de esta conexión entre la sustancia negra y los núcleos basales. ¿Le das, por favor? Bueno, antes de comenzar con la enfermedad de Parkinson, en el libro se nos habla acerca de las coreas, que es un tipo de trastorno hipercinético en el que hay movimientos exagerados, involuntarios y espasmódicos por una degeneración en el núcleo estriado, o más específicamente en el núcleo caudado. Se nos menciona acerca de la corea de Huntington, que, esta enfermedad es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, hereditaria, ocasionada por una alteración en un gen del cromosoma 4. Este gen en condiciones normales codifica para una proteína que no se sabe muy bien su función, pero aparentemente está relacionada con el control de la apoptosis y la neurogénesis. Entonces, gracias a esta anomalía cromosómica, pues se forma una proteína que es disfuncional y resulta en una degeneración del núcleo caudado. Y pues tiene manifestaciones como estos movimientos rápidos, espasmódicos e involuntarios. Así es. Hiperkinéticos. Ajá. Entonces, pasando a la enfermedad de Parkinson, se propone que la exposición prolongada a plaguicidas en combinación con susceptibilidad genética dan lugar a procesos neurodegenerativos por la afección a las mitocondrias de las neuronas de la sustancia negra. Busqué un poco sobre esto y encontré que esta afección a las mitocondrias consiste en una deficiencia del complejo 1 de las proteínas que participan en la fosforilación oxidativa. Entonces se va deteriorando la capacidad de síntesis de ATP. Ahora, después hay una liberación de radicales libres y producción de alfa-sinucleína, que es una proteína que se une a otras formando cuerpos de Lewy. Todo esto lleva hacia las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, que pues ya conocemos que son rigidez, temblor estando en reposo y dificultad para hacer movimientos voluntarios. ¿Le das a la siguiente, por favor?
Bueno, dentro de los tratamientos se incluye la levodopa, que ya la habíamos visto antes de que es un precursor de la dopamina, que este sí puede pasar la barrera hematoencefálica. Pero este tratamiento puede complicarse con una condición llamada discinesia, en la que se dan movimientos involuntarios después de la administración de estos fármacos. También están los agonistas de la dopamina, como, bueno, yo busqué que un ejemplo de esto sería la apomorfina, que se unen al receptor dopaminérgico y hacen una acción similar o igual al neurotransmisor original. También algunos pacientes muestran mejoría con la estimulación cerebral profunda, en la que se les pone un electrodo en el núcleo subtalámico y en el globo pálido, y lo que hace es dar pequeñas descargas eléctricas para excitar estas neuronas. Esta estimulación, de hecho, está indicada para cuando hay complicaciones con la levodopa. También está la coenzima Q10, o también llamada ubiquinona, si no me equivoco, que es un antioxidante natural de las mitocondrias, así que protege a las neuronas del estrés oxidativo causado por los radicales libres. También están los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la selegilina, y que, como ya vimos anteriormente, pues permite que exista más dopamina disponible al evitar su desintegración. Y por último, también están los fármacos que aumentan la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bien. La lateralización cerebral, hace referencia a las funciones predominantes de cada uno de los hemisferios cerebrales. Sabemos, por ejemplo, que los movimientos de un lado del cuerpo son originados por las fibras contralaterales de la corteza motora de ese lado. También aquellas sensaciones somatoestésicas que se perciben de un lado en específico son recibidas por fibras aferentes hacia la corteza del lado opuesto. También, pues de la misma manera, las imágenes que se proyectan en la mitad derecha del campo visual llegan a la mitad izquierda del lóbulo occipital. Sin embargo, pues a pesar de que se dan estos fenómenos, realmente ambos hemisferios están constantemente en comunicación por medio del cuerpo calloso, que es un tracto de alrededor de 200 millones de fibras. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, como tratamiento para la epilepsia, se ha seccionado el cuerpo calloso de manera que ambos hemisferios pues queden divididos y separados. Sin embargo, contrario a lo que se podría pensar, estos pacientes no presentan evidencia de minusvalidez como resultado de esta intervención. Pero sí, bueno, este procedimiento se ha permitido identificar cada una de las funciones predominantes de cada hemisferio por separado, al solicitarle al paciente que realice actividades como hablar y escribir o dibujar. Por ejemplo, si se coloca una imagen solo a uno de los campos visuales y después se le solicita que describa esa imagen, es común que sea el hemisferio izquierdo el que tiene más facilidad para hacerlo, por lo que se le atribuyen más las habilidades de lenguaje y las habilidades analíticas a este hemisferio. Y bueno, todos estos experimentos han permitido tener conclusiones acerca de la dominancia cerebral o lateralización cerebral. Por ejemplo, gracias a que la población diestra representa el 90%, se considera el hemisferio izquierdo el dominante en la mayoría de la gente, aunque pues estrictamente no es que sea dominante, porque en general ambos trabajan en conjunto para realizar las funciones. Bueno,
Acerca del hemisferio derecho, se ha identificado que tiene una habilidad verbal limitada porque puede reconocer los rostros, pero no describirlos. También que tiene tiene un mejor manejo de la mano izquierda, que es la que controla para ordenar bloques o dibujar cubos. Tiene una mejor orientación espacial, así que cuando el hemisferio derecho se encuentra dañado, estas personas van a tener particular dificultad para utilizar los mapas y regresar a sus hogares. También acerca de este daño que se puede dar en este hemisferio, en el libro se menciona que cuando sucede puede dañar el lenguaje, pero no la capacidad para cantar, pero pues es así como un dato interesante. Y también se habla de que el hemisferio derecho es el que predomina a la hora de componer música porque comprende mejor los patrones y la relación entre parte y conjunto. Aunque pues no comprenda ese hemisferio realmente lo que, pues el análisis de esa música. ¿Le das por favor? Bueno, en el 97% de las personas, así en general, se da este tipo de lateralización cerebral de la que acabamos de hablar, de que el hemisferio izquierdo es para las habilidades del habla y el derecho para la orientación visoespacial. También sucede en todas las personas diestras y como ya les dije representa el 90% de la población y el 70% de las personas zurdas. El 30% restante de este grupo corresponde a aquellas personas que tienen las funciones de lenguaje y analíticas en el hemisferio derecho o que tienen estas funciones en ambos. Y bueno, puse estas imágenes de la derecha porque al final de esta sección se nos habla de que, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, eran zurdos. De hecho, Leonardo da Vinci podía escribir al revés, como se ve en la imagen de arriba. Entonces, bueno, se sugiere que probablemente las personas zurdas tengan una mejor interacción entre ambos hemisferios, lo que les confiere una mayor creatividad, pero pues esta es una aseveración que no tiene todavía fundamento científico, pero pues es así como una observación general. Una observación, así es. O sea, los zurdos tienden más a dedicarse al arte, ¿verdad? Hay muchos artistas, incluso los citan ahí en el texto también, aquellos que están en arquitectura, hay un porcentaje más de zurdos, ¿verdad? Y en esas carreras, pero bueno, no es nada medido científicamente, ¿verdad? Es como tú dices, una observación, ¿verdad? Popular, ok. Muy bien. Ya será todo de mi parte. Muy bien, entonces no se habla de una predominancia en sí, sino más bien comparten los hemisferios la información, ¿verdad? No hay algo establecido exactamente como que están totalmente independientes para nada, ¿verdad? Muy bien, adelante, lenguaje. ¿Ya me escucho? Sí, es Paola. Sí, soy Paola. Un poquito, yo te escucho un poquito baja, no sé si estés retirada de tus micrófonos. ¿Ahí ya me escucho? Un poquito mejor, a ver, déjame, yo le subo tantito. Casi no, ya dice Loreta, casi no te escuchas. ¿Ahí? Mejor, adelante. Adelante, Paula. A ver, Sí, habla bueno, fuerte. el conocimiento acerca de cuáles son las áreas del cerebro que se encargan del lenguaje se hizo mediante el estudio de las afasias. Las afasias son trastornos del habla y del lenguaje que se causan ya sea por alguna lesión encefálica o por alguna apoplejia. Y se vio que las áreas del lenguaje se encontraban principalmente en el hemisferio izquierdo y estas se producían específicamente por el daño en dos áreas. Primero se dieron cuenta de la afasia de Broca, el cual es producida por un daño en el área de Broca. Esta área se encuentra en la circunvolución frontal inferior izquierda y las áreas que la circundan. Y dentro de los principales síntomas en esta afasia son la debilidad del brazo derecho y del lado derecho de la cara,
por lo mismo de la lateralización que nos acaba de explicar Ariadne. Pero el principal síntoma es que las personas con esto es que se muestran renuentes a hablar y que cuando lo hacen hablan muy lento y muy mal articulado. Pero bueno, esto no se debe a que haya algún daño en la corteza motora, sino que más bien, como está dañada el área de Broca, esta área se encarga de mandar las aferencias hacia la corteza motora, donde se controla la musculatura del habla, como es la lengua, los labios, la laringe. Entonces, más bien por esto, las personas no pueden articular bien las palabras. Pero en esta afasia, las personas, a pesar de que no pueden hablar bien, sí pueden comprender todo el lenguaje, sí pueden comprender lo que se les dice o lo que leen. La otra afasia... Espérame, aquí nada más yo agregaría, la laringe no está afectada en Broca, hijo, los músculos de la laringe no. Sí es los músculos de lengua y labios, sí, pero laringe no, para que nada más aclaremos ahí. Muy bien. Bueno, venía antes de empezar con lenguaje unas preguntitas en relación al caso de Frank, que es nuestro paciente que nos están ilustrando estos conceptos. No sé si lo van a presentar. También viene luego, terminando de lenguaje, otra pregunta de Frank. ¿Lo están considerando? Sí, bueno, sí, ¿Sí? voy a presentar, Okay. sí. Ok, adelante pues, Paola, adelante. Sí, bueno, y el otro tipo de afasia que se descubrió fue la afasia de Wernicke, en la cual se encuentra por un daño en el área de Wernicke, que esta se ubica en la circunvolución temporal superior. Y en esto, los pacientes con esto presentan un lenguaje muy rápido y muy fluido, pero carente de significado. O sea, sí formulan oraciones, pero las palabras que están en ellas no tienen ninguna relación entre sí. Por lo tanto, a las personas que hablan así se dice que hablan como una ensalada de palabras, ya que mezclan pues, palabras que no se relacionan y aparte también pueden decir palabras que ni siquiera existen. Y esto es porque pues, en el área de Wernicke es el área encargada de la comprensión del habla, pero ahorita les voy a explicar más de eso. Y pues como no se está afectada el área de Broca, por eso estas personas sí pueden hablar, pero no pueden comprender lo que están diciendo ni lo que otras personas les dicen. Bueno, entonces, una vez que vimos las afasias, podemos concluir que el área de Wernicke entonces se va a encargar acerca del concepto de las palabras y entender todas estas, al igual que las oraciones, y el área de Broca se va a encargar de los aspectos motores del habla mediante aferencias que manda hacia la corteza motora. Y bueno, en el área de Wernicke, va a recibir aferencias desde la corteza visual para comprender pues las palabras que se ven y desde la corteza auditiva para las palabras que se escuchan. Y el área de Wernicke se va a comunicar con el área de Broca mediante un tracto de fibras llamado fascículo arqueado. El cual pues va a permitir una comunicación entre ambas áreas y después el área de Broca finalmente manda sus aferencias hacia la corteza motora primaria para articular las palabras previamente comprendidas en el área de Wernicke. Y bueno, también se dieron cuenta que se podía producir una afasia cuando se encontraba dañado el fascículo arqueado. Y en esta afasia los síntomas que van a tener los pacientes son muy parecidos a la afasia de Wernicke, ya que como pues el área de Wernicke no le va a estar mandando las aferencias a la área de Broca acerca de la comprensión, pues estas personas también van a poder hablar muy fluido y muy rápido, pero sus oraciones van a ser carentes de significado. Y por último, también se encuentra la circunvolución angular o giro angular, la cual se encuentra entre la unión del lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y va a ser como un centro de integración en el que va a recibir tanto información auditiva como visual como somatoestésica
y va a relacionar toda esta información con el área de Wernicke para que ésta pueda integrarla y pueda comprender todas estas áreas del lenguaje. Y ya una vez que se integró, pues sigue el mismo ciclo que ya les había mencionado. Bueno, y también en el libro mencionaban la aplicación clínica y decían que los niños cuando tienen alguna afectación en estas áreas del lenguaje, ellos son capaces de transferir toda esta información hacia el hemisferio izquierdo y así poder recuperar estas funciones, al igual que los zurdos, como nos acaba de mencionar Ariadne, utilizan mayormente ambos hemisferios. También es más fácil que transfieran todas estas funciones o estas áreas del lenguaje y se puedan recuperar más pronto. Y aquí, Paola, sería transferir al hemisferio derecho, porque sí, estas dos áreas están al hemisferio derecho, porque estas dos áreas, Broca y Wernicke, están en el izquierdo, ¿verdad? Entonces, sí, por eso los niños tienen más facilidad de recuperarse. Sí, pues sí, tienen una plasticidad más fuerte y todo depende en un adulto a la edad que le esté sucediendo, ¿verdad? Generalmente ya son edades más avanzadas y ya no es lo mismo en esta plasticidad. Ok, muy bien. Es más fácil recuperarse en niños y en zurdos, así es, muy bien. Sí, ¿qué más? Y pues por lo general el área que va a tener una mejor recuperación va a ser el área de Broca y el área de Wernicke, pues esa sí sería una fascia más grave y puede ser permanente. Ok. Y bueno, en cuanto al caso de Frank, bueno, se lo voy a leer. Frank habla con lentitud y con gran dificultad, pero era coherente. Y luego la primera pregunta es, ¿el daño de cuál región del encéfalo es probablemente la causa de la afasia que presenta Frank? Y bueno, es lo que les había comentado al principio, los que hablan con lentitud y con dificultad es los que tienen una afasia de Broca, pero es coherente porque el área de Wernicke pues no se encuentra afectada. Y en la segunda pregunta dice, si el habla de Frank era fluida, pero carecía de sentido, ¿qué región del encéfalo probablemente se habría dañado? Pues esto es totalmente lo contrario, entonces ahora sería una afasia de Wernicke. Así es. Y, bueno, me había faltado mencionarles que cuando se producía un daño a la circunvolución angular, que como les había dicho, era el área donde se integraban tanto pues, las aferencias de la corteza visual, auditiva y somatoestésica, se podrían producir algunas afasias combinadas, por así decirlo, en las que las personas pueden hablar y entender el lenguaje hablado, pero no pueden leer o escribir porque haya algún daño en la aferencia de la corteza visual, o que puedan escribir oraciones pero no puedan leerlas, y así tipos de combinaciones combinadas. Sí. Bueno, ahora hablando sobre el sistema límbico, las partes del cerebro que se han visto involucradas en los estados emocionales son tanto el sistema límbico como el hipotálamo. El sistema límbico está formado por un grupo de núcleos y fibras que se van a encontrar alrededor del tronco encefálico en forma de anillo. Y por eso, bueno, el límbico viene del limbus, que significa anillo. Y este sistema límbico va a estar formado por la circunvolución angulada, por el núcleo amigdaloide o amígdala, por el hipocampo, aquí está, y por los núcleos septales. Y bueno, se ha visto que la circunvolución cingulada está relacionada con las emociones negativas, como lo son el temor y el dolor, y también la motivación, y esta se encuentra apoyada por la ínsula anterior, que pues sirve para estas experiencias emocionales. Y bueno, anteriormente se creía, al sistema límbico se le llamaba rinoencéfalo, porque se creía que rinoencéfalo, porque se creía que estaba mayormente involucrado en el olfato, en las funciones olfatorias, pero se dieron cuenta que esto era en los vertebrados inferiores, sino que en los humanos el sistema límbico estaba más bien involucrado en todos los impulsos emocionales. Y también mediante estudios se dieron cuenta que había muy pocas conexiones entre el sistema límbico y la corteza cerebral,
y pues se dice que por eso los humanos tienen pues muy poco control consciente sobre sus emociones. Y bueno, las estructuras del sistema límbico se van a encontrar interconectadas entre sí mediante tractos de fibras. Estas fibras van a formar un circuito cerrado en el que se va a suceder el flujo de información entre el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo, y a este circuito se le llama circuito de Papez, el cual, bueno, primeramente va a comunicar al hipocampo, va a comunicar al hipocampo mediante un tracto de fibras llamado fornix con los cuerpos mamilares y con el núcleo anterior del tálamo. Y luego se va a comunicar mediante otro tracto de fibras con la circunvolución cingulada, y este tracto finalmente va a volver a llegar al hipocampo, cerrando así el circuito. Y bueno, ya diversos estudios, ya sea mediante estimulación eléctrica o mediante extirpación de áreas, fue como se dieron cuenta cuáles eran las regiones específicas que se encargaban de ciertos sentimientos y conductas. Primeramente, en cuanto a la agresión, se vio que los sentimientos de ira o de agresión se encontraban principalmente, estimulados por la amígdala y por el hipotálamo. En cuanto al temor, se vio que estaba controlado principalmente por la amígdala y por el hipocampo, y mediante experimentos se dieron cuenta que si a alguien le extirpaban el sistema límbico, estas personas iban a tener una ausencia del temor. O también cuando se producía algún daño en la amígdala, las personas ya no iban a poder reconocer expresiones faciales de temor o de enojo en otras personas. En cuanto a la alimentación, se vio que en el hipotálamo existían dos centros, el centro de la alimentación y el centro de la saciedad. Cuando se estimulaba el centro de la alimentación, las personas querían tener un consumo excesivo de alimentos, y cuando se estimulaba el centro de la saciedad, pues las personas ya no tenían esa necesidad y podían suspender su alimentación. En cuanto al sexo, se vio que se encontraba involucrados tanto el hipotálamo como el sistema límbico para la regulación del impulso sexual y de la conducta sexual, pero sin embargo, se sabe que tiene aún más influencia la corteza cerebral para estos impulsos sexuales en los humanos. Y en cuanto a la conducta dirigida hacia objetivo, que sería el sistema de recompensa y castigo, se dieron cuenta que cuando estimulaban la corteza frontal y el hipotálamo en ratas, estas sentían como un sentimiento de recompensa. Sin embargo, cuando hacían estos mismos experimentos en humanos, los humanos más bien sentían una sensación como de relajación, o que les aliviaba la tensión, pero no de recompensa o de éxtasis. Y si estos electrodos con los que les daban los impulsos eléctricos los colocaban en áreas un poco diferentes, ahora las ratas sentían pues sentimientos de castigo, como si los estuvieran castigando. Bueno, el sistema límbico realmente existe desde las líneas filogenéticas más rudimentarias de mamíferos más primitivos, porque todo para ellos era y se manejaba desde el punto de vista del olfato, por eso rinencéfalo, ¿verdad? De olfato, ¿verdad? Se manejaban, y de ahí pues ha venido evolucionando, quedando en el humano con el manejo de emociones, de tal manera que hay cirugías, como ya citó su compañera Paola, ¿verdad?, que lesionan o cortan alguna conexión del límbico y se termina o disminuye mucho la agresión en estos pacientes, porque hay pacientes que nacen con cierto retraso mental, pero también se vuelven agresivos, y eso ayuda mucho. Ese tipo de cirugías puede quitar a nivel del sistema límbico esa agresión. Es muy difícil, ¿verdad?, estudiar esta parte del sistema límbico de emociones y conductas, por eso dice, bueno, probablemente, ¿verdad?, en el humano la parte de la corteza cerebral esté más involucrada, pero definitivamente con conexiones en el límbico, ¿verdad?, en el sistema límbico. Muy bien.
Continuamos, adelante. Bueno, en cuanto a la memoria, los estudios que se tienen acerca de la memoria es mediante pues, estudios de personas con amnesia, que son las que han tenido alguna pérdida de la memoria. Y estos estudios nos han informado de cuáles son las regiones del encéfalo que se encuentran involucradas en el almacenamiento y en la recuperación de la memoria, las cuales son el lóbulo temporal, el hipocampo, la cabeza del núcleo caudado y la parte dorsomedial del tálamo. Y bueno, se dice que hay diversos sistemas de almacenamiento de esta información y uno de estos sistemas es el del aprendizaje simple, el cual pues es mediante un estímulo y una respuesta y es el que incluso pues los invertebrados pueden efectuar. Y las personas que tienen amnesia también aún recuerdan el aprendizaje de estas habilidades simples o de sus hábitos. Y bueno, la memoria va a tener distintas categorías. Primeramente, la memoria se va a subdividir en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo va a depender de la síntesis de RNA y de proteínas nuevas. Por lo tanto, cuando se administran fármacos que alteran la transcripción o la traducción genética, pues se va a ver afectada también la memoria a largo plazo. Y la memoria a corto plazo más bien se va a ver afectada cuando las personas tienen algún traumatismo encefálico o también a las personas que tratan con terapias electroconvulsivas. Y estas son las que pierden las memorias recientes, pero no las memorias a largo plazo. Y bueno, la consolidación de la memoria es a lo que llamamos que una memoria de corto plazo se convierta en una memoria hacia largo plazo. Y pues para que esto suceda se requiere activación de genes, de producción de proteínas, como ya les había dicho, y también de formación de nuevas sinapsis. Y bueno, la memoria a largo plazo se va a subdividir en memoria no declarativa y en memoria declarativa. La memoria declarativa se dice que es implícita, ya que esta es la memoria de actividades, de habilidades y de acondicionamientos simples, así como pues, cuando uno aprende a amarrarse las cintas de los tenis. Es el ejemplo que daba el libro. Y en cuanto a la memoria declarativa, esta es la memoria que puede verbalizarse, por eso se le llama explícita. Y esta memoria declarativa, a su vez, se va a subdividir en memoria semántica y en memoria episódica. La memoria semántica es acerca de los hechos. Por ejemplo, cuando pues, nosotros leemos un libro y al día siguiente pues recordamos todo lo que venía en él. El ejemplo que venía en el FOG era de que pues, cuando uno recuerda los nombres de los huesos, que son cosas literales que uno lee y lo recuerda. Y en cuanto a la memoria episódica, esta más bien se refiere a memoria de eventos o de experiencias. El ejemplo que daba el libro era de que ya algo más práctico, de que cuando uno recuerda la experiencia de hacer un examen práctico sobre los huesos, que no es lo mismo que acordarse de los nombres de los huesos. Así es. Sí, y bueno, en cuanto a las personas con amnesia, se vio que lo que tenían alterado era más bien su memoria declarativa, la que se pueda verbalizar, ya que la no declarativa de las actividades simples es la que, pues si recuerdan, no se ve afectada. Bueno, por lo tanto, pues se descubrió que la consolidación de la memoria de corto plazo a largo plazo se lleva a cabo mediante el lóbulo temporal medial, específicamente en las áreas del hipocampo y de la amígdala. Me gusta eso, Paola, cómo concluyes en esta diapositiva. Ahí concluimos, consolidación de la memoria de corto plazo a largo plazo, lóbulo temporal medial, perfecto, incluyendo hipocampo y amígdala, porque luego el libro se vuelve muy, un poquito reborujado en el aspecto de todo esto de consolidación de memoria. Aterrizar, así como está, consolidación de la memoria, ¿dónde es? Eso es lo mejor, ¿verdad? Así aterrizar en las partes que tenemos que recordar, vaya, como conceptos, ¿verdad? Muy bien, adelante. Sí, y pues como esto mismo, como la consolidación de la memoria es de
corto plazo a largo plazo, en el hipocampo se van a almacenar los recuerdos recientes y una vez que estos se consolidan hacia largo plazo, ya no se van a encontrar en el hipocampo. En el libro nos daba el ejemplo de un paciente el cual tuvo un daño en ambos lóbulos temporales. Y este paciente podía recordar dónde vivía hace 50 años, pero no podía recordar dónde vivía actualmente. Y esto es porque como estas memorias a corto plazo están en el hipocampo y tuvo un daño en el lóbulo temporal medial donde se encuentra el hipocampo, entonces esta persona no podía recordar pues, sus recuerdos recientes. Pero como lo de hace 50 años ya se consolidó hacia otras áreas del cerebro, que después vamos a ver qué es en la corteza, por eso de eso sí pues, se podía acordar, porque esa área no era la que se encontraba afectada. Y bueno, mediante diversos estudios se dieron cuenta de que el lóbulo temporal medial y también una parte del lóbulo frontal izquierdo eran los que se encargaban de la codificación de los recuerdos. Principalmente en el lóbulo temporal medial izquierdo era para la memoria verbal y el lóbulo temporal medial derecho era para los recuerdos no verbales. No verbales como recordar un rostro, era el ejemplo que daba el libro. Sí. Y bueno, también otro ejemplo de un paciente que decía el libro es de que a este se le extirpó ambos lóbulos temporales mediales para curar su epilepsia. Entonces, como ya les había dicho, este paciente pues no va a ser capaz de consolidar ninguna memoria a corto plazo, ya que pues también se le extirpó el hipocampo y la amígdala. Entonces ya ninguna de esta memoria va a poder pasar hacia las regiones ya de la corteza donde se almacena a largo plazo. Y por eso también todas las memorias que este paciente tenía desde antes de la operación sí las recordaba, ya que estas no se encontraban almacenadas en las regiones que se le explicó. Y bueno, y pues bueno, o sea, el hipocampo y las estructuras relacionadas con el lóbulo temporal medial se necesitan para la adquisición de nueva información acerca de hechos y eventos y pues para la consolidación de la memoria que se va a almacenar en la corteza cerebral. Y también, como habíamos visto en la clase pasada, el sueño no REM y el REM se van a ver involucrados en la consolidación óptima de la memoria por el hipocampo. Al igual que el sistema límbico también se va a encontrar relacionado con la memoria, ya que una excitación emocional puede hacer que se aumente el almacenamiento de la memoria a largo plazo o que éste se inhiba. Por ejemplo, en las situaciones de estrés se ha visto que hay un déficit del aprendizaje por el hipocampo. Bueno, de consolidación de esta memoria por el hipocampo. Y bueno, acá está el hipocampo. Y en cuanto a la amígdala, como ahorita les mencioné en el sistema límbico, esta estaba involucrada en las sensaciones de temor, al igual que en la memoria. Por lo tanto, pues las personas que tengan algún daño en la amígdala van a batallar para tener una relación en estos dos. Cuando se les presente alguna situación de temor, no van a ser capaces de consolidar ese recuerdo de esa imagen amenazadora y por lo tanto no van a sentir el temor ni en próximas ocasiones van a saber que eso significaba temor porque pues no se pudo consolidar el recuerdo. Ok. Nada más, bueno, no sé si lo vayas a incluir, el lóbulo frontal, en la corteza del lóbulo frontal, Paula. Sí, es lo que viene en la próxima. Ok, perfecto. Y bueno, como ya les había mencionado también, en la corteza cerebral es donde se van a almacenar pues los recuerdos a largo plazo y los recuerdos verbales se van a almacenar en el hemisferio izquierdo y la información visoespacial en el hemisferio derecho, que era también lo que veíamos ahorita con Ari. Y en los lóbulos temporales inferiores es donde se van a almacenar los recuerdos visuales a largo plazo. Okay. Sí, y bueno, se ha visto que la corteza frontal inferior
es la que se ve involucrada en los cálculos matemáticos, en que las personas puedan hacer cálculos matemáticos, ya que pues aquí se almacenan los hechos que son codificados verbalmente acerca de números. Y la corteza prefrontal se ve involucrada en la resolución de problemas complejos. Otras de las funciones de la corteza frontal sería la memoria a corto plazo, como recordar algún número telefónico, hacer una planeación o la inhibición de acciones inapropiadas, ya que, bueno, y la corteza frontal envía también señales hacia el lóbulo temporal inferior y se almacenan los recuerdos visuales a largo plazo. Y bueno, algunos aspectos particulares de la memoria, ya sea visual, auditiva, olfatoria o espacial, se van a almacenar en distintas áreas del cerebro y entre todas van a cooperar entre sí para pues recuperar un recuerdo completo que tenga pues incluida todos estos aspectos, dependiendo del área en donde se almacene. Y bueno, el libro nos ponía esta tabla en la que ya pues nos ponía los ejemplos de cada tipo de las memorias. Y bueno, no sé si quiera que lo lea, pero es prácticamente lo que yo ya dije. Es un resumen, exactamente. Sí, es un resumen. Nada más, el único que agrega que no les había mencionado es la memoria del trabajo, que la memoria del trabajo es la capacidad de mantener información en la mente de manera consciente durante un tiempo breve. Y pues sí, es como cuando pues mantenemos el recuerdo de algún número telefónico que nos acaban de dar, o cuando acabamos de ver un rostro y lo recordamos. Y pues ya sería todo. Ok. Sí, no, yo soy Antonio Valerio y yo les voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Ok, Juan Antonio, adelante. Sí. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es la demencia, la forma de demencia más común y es el ejemplo por excelencia de demencia cortical. Aquí, bueno, en esta enfermedad su incidencia aumenta con la edad a más de 1 en 3% después de los 85 años de edad. Generalmente esta enfermedad ocurre de forma esporádica. Las personas que los padecen tienen una pérdida de neuronas colinérgicas, la formación de placas seniles que se observan aquí en la imagen superior derecha de un color rojizo marrón y la formación de marañas neurofibrilares, que estos ya son hallazgos intracelulares, como pueden observar también aquí en la imagen superior derecha, que son como unas pequeñas rayas o estrías. Los cambios tóxicos en la enfermedad de Alzheimer comprenden la pérdida de la sinapsis y espinas dendríticas, la capacidad reducida para producir potenciación a largo plazo, que es muy importante para la consolidación de la memoria, la excitotoxicidad que causa apoptosis de la neurona, que ya habíamos visto que esta excitotoxicidad se causa por una liberación de un exceso de glutamato, y esta liberación excesiva de glutamato se produce en la enfermedad de Alzheimer por la presencia de radicales libres y otros compuestos que llegan a ser tóxicos para el tejido cerebral, así como liberación mitocondrial de especies reactivas de oxígeno que producen estrés oxidativo y apoptosis. Entonces, aquí en la enfermedad de Alzheimer va a ser una pérdida progresiva de las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral. ¿Le hacen la siguiente? Por favor. Y bueno, aquí nada más estoy haciendo una comparación entre un cerebro sano y un cerebro de una persona que padece Alzheimer. Es normal que cuando ya las personas se encuentran en una edad más avanzada, personas de 80, 85 años, ya presenten un cerebro que se vaya poco a poco haciendo más chiquito, podría decirse así. Atrofiando. Atrofiando, sí, que se vayan reduciendo el número de neuronas. Pero en el caso del Alzheimer hay una reducción
muy notoria. Por ejemplo, aquí en la imagen derecha podemos observar una profundización de estos surcos que dividen a la corteza cerebral. Los surcos son más profundos, particularmente porque hay una pérdida de estas neuronas corticales. Claro. Los ventrículos laterales que se observan aquí en la imagen, a comparación del cerebro sano, aquí ya se encuentran mucho más grandes porque también hay una pérdida de fibras, de axones, que lo vamos a ver más adelante. Esta enfermedad actúa sobre los microtúbulos de los axones y los destruye completamente, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que llama más la atención es que el hipocampo, la región del hipocampo se encuentra mucho más deformada. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer principalmente inicia atacando la región del hipocampo, la corteza entorrinal, que la corteza entorrinal representa una entrada hacia el hipocampo, y el hipocampo tiene una función que ya nos dijo Paola. Ya lo vimos. En la memoria de hechos recientes. Entonces, de las primeras manifestaciones que presenta el paciente de Alzheimer es una pérdida de la memoria de hechos recientes que poco a poco se va a ir progresando a un deterioro cognitivo mayor. Es. ¿Le das en la siguiente, por favor? Existe una variante de la enfermedad de Alzheimer que es de inicio temprano. Esta es una enfermedad autosómica dominante que afecta a pacientes de 30 a 50 años. Es una de inicio temprano y afecta a menos del 1% de los que padecen Alzheimer. Todos estos pacientes presentan mutaciones en los cromosomas 14, 21 y el 1. Por ejemplo, aquí el cromosoma 21 se encarga de codificar a la proteína precursora amiloide, y los cromosomas 14 y 1 se encargan de codificar a las proteínas llamadas presenilinas. Van a actuar como presenilinas, sí, que van a actuar como un cofactor para una enzima que es la gamma secretasa, que es ahorita la vamos a abordar más adelante, y pues sí, es menos común. Requiere antecedentes familiares. ¿Le hacen la siguiente? Y es muy triste porque es de aparición temprana. Imagínense un pacientito de 30 años de edad que empiece ahí. Pues, o sea, sus años más productivos va a tener estas afectaciones, ¿verdad? Estas características, que es muy triste, y aparte es crónico-degenerativa. Muy bien, adelante, Juan. Sí, aquí nada más pongo lo que ya les dije, estas placas amiloides de color café que no son normales en el tejido nervioso, y dentro, aquí en la región derecha, sí, en la región derecha más hasta el extremo, se ven los ovillos neurofibrilares, que son como unas marañas que se encuentran dentro del soma de la neurona y que dificultan o son tóxicas para la sinapsis. ¿Le das en la siguiente? Bueno, ahora voy a hablar de cada uno de los hallazgos patológicos, cómo es que se forman. Tenemos las placas seniles amiloides. En las neuronas existen proteínas transmembranales, que son las proteínas precursoras amiloides. Estas proteínas precursoras amiloides generalmente sí son cortadas por unas enzimas que se les llama alfa secretasas. Juan, como esto, bueno, aparte interesante, ¿verdad? Es una enfermedad, es la número 1, crónico-degenerativa. Me gustaría que con esto iniciáramos mañana para no correr. Ahorita ya es la 1, para que puedan tener tiempo de conectarse a la siguiente clase, ¿ok? Mañana iniciamos con esto y continuamos. Si mañana se termina esta parte, seguimos con el equipo siguiente inmediatamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces mañana continuamos iniciando con esta, Juan Antonio, ¿ok?